Y si aquello que más intentas evitar es justo lo que puede liberarte, pasamos la vida huyendo del miedo, tapando la tristeza, justificando la rabia, creyendo que sentir mal es fallar. Pero las emociones negativas no llegan para destruirnos, llegan para hablarnos. Y entre ellas y nosotros siempre aparece el ego, intentando proteger una imagen, una identidad, una falsa sensación de control. Hoy no vamos a luchar contra lo que sentimos, hoy vamos a entenderlo, porque solo cuando dejamos de reaccionar empezamos a transformarnos. Esto no es debilidad, esto es conciencia. Bienvenidos a Evolución. Las emociones negativas no aparecen para destruirnos ni para sabotear nuestra felicidad. Aparecen porque algo dentro de nosotros necesita ser escuchado. Son mensajes primitivos, directos, incómodos, que surgen cuando una necesidad no está cubierta, cuando un límite ha sido traspasado o cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas. Sin embargo, desde muy pequeños aprendemos a rechazarlas. Nos enseñan a sonreír cuando estamos tristes, a callar cuando sentimos miedo, a disimular la rabia para no incomodar. Así empezamos a construir una relación conflictiva con nuestro mundo emocional, creyendo que sentir mal es fallar como personas. En lugar de interpretar esas emociones como señales, las tratamos como errores que hay que corregir rápidamente. Pero lo que se ignora no desaparece. Lo que se reprime se transforma. Y lo que no se comprende acaba gobernándonos desde la sombra. Cuando una emoción negativa surge, el cuerpo reacciona antes que la razón. El pulso se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan. Todo el sistema se prepara para defenderse o huir. Este mecanismo no es un defecto, es una herencia evolutiva que durante miles de años garantizó nuestra supervivencia. El problema aparece cuando este sistema se activa en situaciones que no ponen en peligro nuestra vida, pero sí nuestra identidad, nuestra imagen o nuestro orgullo. Ahí entra en juego el ego. El ego no es un enemigo consciente. Es una estructura psicológica que intenta proteger la idea que tenemos de nosotros mismos. Busca coherencia, control y reconocimiento. Necesita sentirse seguro, incluso cuando esa seguridad se basa en patrones que ya no nos sirven. El ego interpreta las emociones negativas como amenazas, no porque lo sean en sí mismas, sino porque cuestionan la narrativa que hemos construido sobre quiénes somos. La tristeza puede desmentir la idea de que somos fuertes todo el tiempo. El miedo puede poner en duda nuestra sensación de control. La rabia puede revelar límites que no nos atrevemos a defender. Ante esto, el ego reacciona cerrándose, justificándose o atacando. Nos dice que no pasa nada, que exageramos, que el problema está fuera. Así evita que miremos hacia adentro. Así nos mantiene en una zona conocida, aunque sea incómoda. El verdadero conflicto no está en sentir emociones negativas, sino en la relación que el ego establece con ellas. Cuando el ego domina, no escuchamos la emoción. Reaccionamos a ella, respondemos desde la defensa, no desde la comprensión. Y cada reacción automática refuerza el mismo circuito emocional, creando patrones que se repiten una y otra vez en nuestras relaciones, en el trabajo, en la forma en que nos hablamos por dentro. La emoción, que solo pedía atención, se convierte entonces en un problema crónico. Comprender esto implica aceptar que las emociones negativas no vienen a castigarnos, sino a guiarnos. Son como una brújula interna que señala desequilibrios. Ignorar la brújula no detiene el viaje, solo nos hace caminar en círculos. Escucharla requiere valentía porque obliga a cuestionar al ego, obliga a reconocer que no siempre tenemos razón, que no siempre somos la versión ideal que mostramos, que también somos vulnerables, contradictorios y cambiantes. Y ahí, justo ahí, comienza la posibilidad de transformación. Reprimir lo que sentimos no es un acto de fortaleza, es una forma de miedo. Miedo a sentir demasiado, a perder el control, a mostrar debilidad. Pero cada emoción reprimida queda almacenada en el cuerpo y en la memoria emocional, esperando el momento de salir. A veces emerge como cansancio crónico, otras como irritabilidad constante, otras como una tristeza difusa sin causa aparente. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar.
Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta identificar el origen real de ese malestar. El ego participa activamente en esta represión. Nos convence de que no es el momento adecuado para sentir, de que hay cosas más importantes, de que debemos seguir adelante sin mirar atrás. Nos promete que más adelante nos ocuparemos de ello, pero ese más adelante rara vez llega. Mientras tanto, la emoción reprimida se filtra en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en la forma en que tratamos a los demás. La rabia no expresada se convierte en sarcasmo. El miedo no reconocido se disfraza de control. La tristeza negada se transforma en distancia emocional. El miedo es una de las emociones que más poder concede al ego, porque el miedo reduce el campo de visión, nos hace interpretar la realidad desde la amenaza, incluso cuando no existe. Ante el miedo, el ego busca certezas absolutas, respuestas rápidas, culpables claros. Prefiere una explicación rígida antes que la incertidumbre. Así se construyen creencias limitantes que parecen protegernos, pero que en realidad nos encierran. Dejamos de explorar, de confiar, de arriesgar. Confundimos seguridad con inmovilidad. La ira, por su parte, suele ser una emoción malinterpretada. No es solo agresividad o pérdida de control. En muchas ocasiones es una señal de que un límite ha sido vulnerado, pero el ego, en lugar de escuchar ese mensaje, utiliza la ira para reafirmarse, para imponerse, para demostrar fuerza. Así se pierde la información valiosa que la emoción traía consigo. En vez de preguntarnos qué nos duele o qué necesitamos defender, nos quedamos atrapados en la reacción, alimentando conflictos que podrían haberse convertido en aprendizaje. El asco y la tristeza también cumplen funciones esenciales. El asco nos protege de lo que consideramos dañino, física o emocionalmente. La tristeza nos invita a detenernos, a procesar una pérdida, a reorganizar prioridades. Pero el ego vive la pausa como una amenaza. Quiere avanzar, producir, demostrar. Por eso huye de la tristeza. La tapa con distracciones, con actividad constante, con ruido. Sin embargo, lo que no se llora, no se cierra. Y lo que no se cierra, se arrastra. El ego se resiste al cambio porque el cambio implica perder referencias conocidas. Incluso cuando esas referencias nos hacen sufrir, resultan familiares. El ego prefiere lo predecible al bienestar incierto. Por eso repetimos dinámicas que ya conocemos, relaciones que nos dañan, pensamientos que nos limitan. Cambiar exige atravesar un territorio emocional incómodo, lleno de dudas y sensaciones contradictorias. Exige tolerar no saber quiénes seremos después. Y esa incertidumbre activa todas las alarmas internas. Sin embargo, cada vez que evitamos una emoción para proteger al ego, perdemos una oportunidad de crecimiento. La madurez emocional no consiste en no sentir, sino en sentir sin identificarse por completo con la emoción. Observarla, comprenderla, permitir que cumpla su función y luego dejarla ir. Cuando el ego deja de dirigir la respuesta, se abre un espacio de libertad interior. En ese espacio, la emoción deja de ser una amenaza y se convierte en información. El miedo se vuelve prudencia, la ira se transforma en claridad, la tristeza en comprensión, el asco en discernimiento. Este proceso no es rápido ni cómodo, requiere paciencia, atención y honestidad. Requiere aceptar que el ego no siempre sabe lo que nos conviene, aunque crea hacerlo. Requiere aprender a escuchar sin reaccionar, a sentir sin huir, a permanecer en la incomodidad el tiempo suficiente para que el mensaje se revele. Porque solo cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones negativas, empezamos a utilizarlas como aliadas en el camino hacia una vida más consciente y equilibrada. Huir de una emoción no significa que haya desaparecido, solo significa que hemos decidido no mirarla. Cada vez que evitamos sentir, el cuerpo y la mente buscan otras vías para expresar lo que ha quedado pendiente. Nos distraemos, nos llenamos de ruido, ocupamos cada espacio con actividad para no escuchar lo que ocurre dentro. Sin embargo, la emoción ignorada sigue activa, influyendo silenciosamente en nuestras decisiones y en nuestra forma de relacionarnos
relacionarnos. Comprender una emoción exige detenerse, observarla sin juzgarla y aceptar que su presencia tiene un sentido. Cuando dejamos de escapar, empezamos a descubrir qué necesidad hay detrás de ese malestar, qué límite ha sido cruzado o qué miedo está pidiendo ser reconocido. En ese acto de atención consciente, la emoción pierde intensidad y gana claridad. Las crisis emocionales suelen vivirse como fracasos personales, como momentos en los que sentimos que hemos perdido el rumbo, pero en realidad son señales de que algo en nuestra estructura interna ya no sostiene la vida que estamos llevando. La confusión, el cansancio emocional o la sensación de vacío aparecen cuando una etapa se agota. Aunque el ego lo viva como una amenaza, la crisis es una pausa obligada que permite reorganizar prioridades y revisar creencias. Es un punto de inflexión donde lo viejo deja de funcionar y lo nuevo aún no se ha definido. Atravesar una crisis con conciencia permite transformarla en una oportunidad de reajuste profundo, donde la identidad se flexibiliza y surge una forma más auténtica de estar en el mundo. El autoconocimiento comienza cuando dejamos de reaccionar de forma automática y nos damos permiso para observar lo que sentimos antes de actuar. Ese espacio entre estímulo y respuesta nos devuelve la capacidad de elegir y reduce el poder del ego sobre nuestras decisiones. La madurez emocional no consiste en eliminar la incomodidad, sino en aprender a sostenerla sin huir ni justificarse, comprendiendo que sentir no define quiénes somos, solo muestra lo que ocurre dentro de nosotros en un momento determinado. A lo largo de este viaje hemos comprendido que las emociones negativas no son errores del sistema, sino señales precisas que indican desequilibrios internos. El miedo, la ira, la tristeza o el rechazo no buscan dañarnos, buscan atención. El conflicto nace cuando el ego interpreta esas emociones como amenazas y responde desde la defensa, la negación o la huida. Reprimir lo que sentimos no nos hace más fuertes, solo nos vuelve más inconscientes. Cada emoción ignorada se transforma en tensión, en repetición de patrones, en desgaste emocional. El ego, aferrado a lo conocido, se resiste al cambio, incluso cuando ese cambio es necesario para crecer. Sin embargo, cuando dejamos de identificarnos con la emoción y empezamos a observarla, aparece un espacio de claridad. Las crisis dejan de ser fracasos y se convierten en oportunidades de reorganización interior. La madurez emocional no consiste en evitar la incomodidad, sino en aprender a sostenerla sin huir, sin reaccionar, sin justificarnos. En ese proceso, las emociones dejan de dominarnos y se convierten en información valiosa para vivir con mayor equilibrio, autenticidad y conciencia. Ese es el verdadero camino de transformación interior. Ese es el camino de evolución. No luches contra lo que sientes. Escúchalo. Ahí empieza tu cambio. Esto es evolución.